Nuestro invitado de hoy recibió una paliza a los 14 años por defender su escudo de Boca. Y todo parece indicar que aquel incidente, de golpe y porrazo, nunca mejor dicho, le llevó a Freud. Intelectual, activista, poeta, exiliado, madrileño de Buenos Aires. En otra vuelta de tuerca, Jorge Alemán. Jorge Alemán, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchísimas gracias, es un honor para mí. En este programa, como en el psicoanálisis, nos gusta empezar por la infancia. Naces en 1951 en Buenos Aires. ¿Cómo era Jorge de niño? Bueno, nací en un hotel. En un hotel, lo sé. Entonces eso ya me hizo sentir frente al propio lugar algo discordante, porque un hotel es como estar de paso, ¿no? Y además eso se conjugaba con un accidente de mi padre. Y luego era un niño de la calle y atravesé episodios violentos. Te quiero preguntar por uno, ¿no? Que sí. Te ocurrió con 14 años. Sí, ese es clave. Has nombrado al que le debo mi vida intelectual. Resulta que me encontré con unos muchachos en la periferia, en el conurbano, que se llama allá. Yo tenía el escudo de Boca Juniors en mi equipo, me solicitaron el escudo, me negué, y esos chicos tenían adelantado el reloj. Pegaban de una manera que en esa época no se pegaba. Después, sí, pero en mi época todavía los intercambios de golpes tenían una cierta nobleza. Pero estos no. Me dieron una paliza que quedé al costado de la carretera. Cuando volví a mi barrio, que hay un dicho en Argentina, tu madre no te va a conocer, efectivamente mi madre no me reconoció porque tenía la cara desfigurada, varios muchachos del barrio se acercaron a mi casa para prometer venganza, para organizarse, volver a aquel otro barrio y vengarme. Sin embargo, yo sentí una profunda indiferencia con respecto a eso y me interesó entender cómo es que sucedían este tipo de cosas. Y eso sí me llevó a la lectura de Freud. Es decir, empecé a buscar y entendí que si uno quería entender qué tipo de estructuras determinaban la vida de uno, estructuras invisibles, estructuras que uno no puede tocar, estructuras que uno no ve nunca, aparecieron Marx y Freud como dos, vamos a decir, orientaciones o brújulas o pensadores que me hicieron pensar por primera vez que estábamos determinados o regidos por cosas que no veíamos, que no estaban al alcance de nuestra conciencia y de la que, sin embargo, éramos efecto y de la que de algún modo nos teníamos que ser responsables. Así que, paradójicamente, un hecho traumático, que me sorprende que lo conozcas, bueno, me abrió un campo, empecé a buscar a los sabios del barrio, a los que me permitían entender qué pasaba, por qué en un grupo se constituía en relación a alguien para pegarle, y a la vez entendí que ya era indiferente al asunto de la venganza de mis amigos, aunque la amistad sigue siendo para mí uno de los elementos claves de mi vida, ¿no? Es curioso porque decías, bueno, que hay veces que expresiones son literales, lo de no te va a conocer ni tu madre, y efectivamente ocurrió, y en este caso se podría decir que llegaste al psicoanálisis de golpe y porrazo. Ah, sí, no llegué por la teoría. Hay algo que me llama la atención. Cuando tú empiezas a militar en la Juventud Peronista, te voy a pedir que te extiendas un poco en esto, porque en España el fenómeno del peronismo, digamos, es uno de los grandes incomprendidos. Supongo que fuera de Argentina es muy difícil de entender. Y tal vez habría que ver si en la propia Argentina, se entiende. Se puede entender. Pero claro, llegas a la militancia en la Juventud Peronista conociendo muy bien a Marx y conociendo muy bien a Freud. ¿Cómo es esa experiencia? Mira, hay un momento clave de esa experiencia. Es decir, primero está la Revolución Cubana. La vez pasada en un foro me preguntaron qué opinaba de Corea, de Vietnam y de Cuba.
en el sentido de una expectativa de que criticara. Y con respecto a Cuba hubo una excepción siempre. Le digo, es como pedirle a los franceses que se arrepientan de la Revolución Francesa. Es decir, hay un texto de Kant que dice que más allá de los hechos de la Revolución Francesa, lo importante fue el entusiasmo que suscitó. Nada de lo que ocurrió en mi generación se puede pensar sin la Revolución Cubana. Esto es al margen de todo el glosario que podríamos establecer con respecto a las críticas que esa revolución merece, como cualquier otro proyecto. En nuestro caso, la Revolución Cubana incluía una fatalidad, que era la apropiación de la violencia sobre el discurso político, es decir, la idea de que verdaderamente ni el proyecto parlamentario ni el proyecto democrático, hay que entender, como tú sabes bien, Pablo, que eran países continuamente intervenidos por golpes militares. Claro. Así que se abrió paso la violencia. Así que, y la violencia estaba asumida, sus primeros gérmenes, por la izquierda peronista. Posteriormente la asumió una rama del trotskismo y finalmente hubo un puente entre los dos lugares. Luego, también por lecturas, es decir, John William Cook, es decir, había ya en el interior mismo del peronismo, desde el peronismo inicial, porque fue delegado de Perón, John William Cook, lecturas marxistas, ¿no?, que daban cuenta de un cierto modo de que la manera en que la lucha de clases, término que en aquel tiempo, como tú sabes, tenía un protagonismo central, es decir, no estábamos aún en la época del postmarxismo. El modo en que la lucha de clases se había dado era en el interior mismo del peronismo. Luego el PC se había aliado a la embajada norteamericana, a los grupos oligárquicos, a una socialdemocracia horrible, todas de procedencia patricia, oligárquica, etcétera, etcétera. Así que en muchísimos jóvenes que proveníamos del marxismo empezamos a entender que el peronismo no era Perón, ni sus liturgias, ni sus rituales, ni solo la nostalgia de un periodo histórico, sino un tipo de herramienta de trabajo popular. Por supuesto, que Gramsci también tuvo ahí un elemento clave y determinante. Pero hay un problema ahí. Es decir, yo siempre separo, nunca dije públicamente nada en contra de los grupos armados, porque finalmente la Juventud Peronista era la periferia de un grupo armado, porque esos muchachos, que eran mis amigos, o sea, llegué con 25 años a España, pero no tenía 25 años porque habían muerto tantos que yo ya no sabía qué edad tenía cuando llegué. Estaban dispuestos a morir, pero no a matar. No es este terrorismo en donde soy capaz de matarme a mí mismo para matar a otros. No tiene nada que ver, ni tampoco con el fenómeno de ETA, en donde nunca hubo ninguna acción militar contra una organización militar, digamos. Es decir, estaban dispuestos a morir, pero no a matar. Así que era muy frágil esa experiencia y tenía una dimensión, si se quiere, sacrificial, que fue avanzando, fue tomando. Date cuenta que escritores como Rodolfo Walsh, Juan Gelman, Haroldo Conti se transformaron en militantes clandestinos, miembros de la organización, en un tipo de clandestinidad bastante ingenua, porque se había puesto la cara, habíamos hecho previamente todo un trabajo es decir, ahí hay una paradoja trágica. Habíamos entrado al peronismo porque precisamente nos facilitaba el acceso a los barrios, a las villas, a las fábricas, y luego la clandestinidad. Entonces se produjo, en efecto, un verdadero desastre, un desastre que costó muy caro, y además no sabíamos en aquel entonces que pagábamos los platos rotos de la Guerra Fría. Es decir, la interpretación de Estados Unidos era que eso era una avanzada del comunismo mundial, así que Kissinger le da el visto bueno a Videla de hacer rápido lo que tiene que hacer, y se da el fenómeno que conocemos de los desaparecidos, ¿no?, que es un fenómeno inédito, que comienza en Argentina en una escala grandísima, porque yo estoy convencido que son muchísimos más. Sabes tú muy bien que la contabilidad no importa. El hecho del desaparecido es
es innumerable, es lo que no puede nunca tener número, ¿no? No obstante, yo pienso, cuando veo los listados, que casi todos son hijos de sectores medios que todavía confiaron en los aparatos de justicia y que en los pueblos hay miles de personas que nunca fueron a establecer la denuncia, ¿no? Entonces, bueno, el peronismo son 2 o 3 años de un gran estallido popular. Hubo un momento en donde se puso a un presidente que duró 3 meses, hubo un momento en donde hubo 14 gobernadores y luego triple, no voy a hacer el lapsus de la alianza, triple A y el ensayo previo de la organización ya sistemática del genocidio, ¿no? Que fue. Entonces, este es el episodio a través del cual es tan difícil entender. Cuando llegamos en el 76 aquí, éramos intraducibles. Los chilenos eran socialistas o comunistas, claro. Los uruguayos eran socialistas o comunistas, y en nosotros empezó un exilio mucho más radical, porque éramos argentinos y por lo tanto había una incógnita de qué naturaleza había sido esa militancia. Un ejemplo que tú conoces bien, Ernesto, venía del trotskismo. Es decir, ¿cómo se hace un pasaje de Trotsky al peronismo? Solo aquella realidad puede explicar esto hilando muy fino, ¿no? Te quiero preguntar por el significado vital del exilio. Decías, tenía 25 años, pero en realidad tenía muchos más, porque muchos compañeros habían sido asesinados ya. ¿Qué es lo que significa, digamos, eso como vivencia personal y política, decir, me he tenido que ir y estoy en otro país? Bueno, hay un momento de humillación, ¿no? Es decir, sobre todo en un tipo como yo que realmente no tenía previsto, o sea, como todo argentino amante de la cultura francesa, mi segundo apellido es francés, etcétera, etcétera, la idea de conocer Europa estaba, es decir, leía. De hecho, me sorprendí la primera vez que fui al seminario de Lacan de que estuviera vivo, porque como lo leía como un autor, La letra muerta me hacía pensar que era un clásico, como Freud, como más. Y cuando lo vi en la Facultad de Derecho vivo, dije, aquí hay algo que hay que pensar. Me impactó más ver su propia existencia que lo que estaba diciendo. À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir. Al principio eso era un desgarramiento. Ten en cuenta que estaba una izquierda muy superyoica, a la que no le gustaba nada ni el psicoanálisis, ni la palabra deseo, y luego el gran intelectual orgánico que iba emergiendo en este país, el diario El País, sus intelectuales que decían se puede amar la gastronomía, fumar puros, ir a los toros, y luego la movida. Así que imagínate el contraste entre la experiencia de estar haciendo un duelo permanente, porque era 77, 78, 79, con noticias horribles, y a la vez un espectáculo que se empezaba a organizar aquí, en donde decrecía ese superyo de la izquierda de austeridad y de militante, y se preparaba a través de un diario que funcionó como el intelectual orgánico de este país, ¿no? Y que no necesito nombrar, a través de un reclutamiento de ensayistas y escritores, la novedad de la movida, el efecto Almodóvar, la operación Sabater, en fin, un campo en donde era muy difícil situarse, ¿no? Luego debo decir, aprovechando tu pregunta, de que el exilio es una oportunidad, porque en realidad todos somos exiliados de algún modo. Es decir, en cierta forma, el exilio, si uno lo despoja de la nostalgia, la melancolía, de lo perdido, te remite a una experiencia muy inaugural de cada uno de nosotros, que finalmente nadie nunca está del todo en su casa, ¿no? Nunca, aunque no te hayas ido nunca de tu lugar, ni separado nunca de tu familia, eso es un poco una enseñanza del psicoanálisis, nadie está consigo mismo enteramente, todo el mundo tiene algún exterior extraño que lo interpela, ¿no? Y el exilio sí es una oportunidad, si uno se salva
yo lo intenté hacer. Es decir, yo le debo a España que no me haya pedido jamás renunciar a mi argentinidad, pero a la vez creo haber tenido contacto y experiencia con todo lo que sucedía aquí. Te quiero preguntar por eso, porque conociste por aquella época pues a Agustín García Calvo, al propio Fernando Savater, a Sánchez Ferlosio. ¿Qué recuerdas de ellos y sobre todo de los ambientes de tertulia de aquel momento? Sí. Esperemos que sigamos sin saber cuántos somos para que de esa manera se consiga esta aspiración verdaderamente revolucionaria, que es que cada uno no sepa bien quién es. Con Agustín tuve un efecto extrañísimo, realmente de un gran estupor. Sentí hablar mi lengua como no la había escuchado nunca. O sea, tenía un castellano que en mi vida yo había escuchado con esa potencia de enunciación y de entonación y de escansión de la lengua. Es como si él, y era su propósito político también, ¿no?, se dejara hablar por la lengua, por lo que él llamaba la razón común, leyendo a los griegos. Por lo tanto, había una gran hospitalidad en ese hombre, ¿no? Era una suerte de anarquismo lingüístico, pero extraordinario, es decir, con una captura del mundo griego absolutamente original. Y luego, una cosa clave para mí, para un desarraigado en ese momento, lo conocí y bien llegué y hablaba en los bares. O sea, no había forma de acceder al mundo universitario y sentí que me decía ven. O sea, a la primera intervención que hice me trató con tanto afecto, la recogió de una manera tan generosa, fue tan hospitalario que yo dije, bueno, me quedo y me quedé durante años y ahí estaba efectivamente en aquel entonces Sánchez Ferlosio, Fernando Savater y una serie de personas que después tuvieron un trayecto muy significativo en la cultura española. Quería reservarme a Panero para preguntarte específicamente por él, porque para mí Panero tiene dos dimensiones. Su dimensión como poeta en Los Novísimos y luego ser una voz muy importante en una película que yo creo que es clave para entender España, que es El desencanto de Jaime Chávarri. Y allí cuando aparece Felicidad Blanc, cuando aparecen los tres hermanos con lo que representa cada uno de ellos, de alguna manera Leopoldo hace un despliegue de lucidez que luego en el futuro yo creo que será muy difícil de encontrar, aunque sigue escribiendo muy bien por su degradación física. Pero en esa película, aunque seguramente ya estaba loco, y ahora discutimos sobre lo que significa estar loco, la lucidez que pone encima de la mesa es un retrato. Es un retrato, digamos, de lo que había sido este país, de lo que se estaba convirtiendo este país, el fin de raza, y ese nombre que de alguna manera sirve a los historiadores para describir el ambiente que sucede a la transición como desencanto. Entonces, tú que le trataste de cerca y que además tenías los instrumentos intelectuales para entenderle, que esto lo hemos hablado alguna vez, me dijiste que Panero es uno de los pocos españoles de aquel momento que había leído a Lacan y que había entendido a Lacan. Claro. Sucedieron dos cosas. Primero, no había ninguna condición para establecer con él lo que se llama una amistad, porque para él esa dimensión de la experiencia humana, él estaba apartado porque estaba loco de verdad. Es decir, creo que el respeto que tuvo por mí es que yo siempre, sin ningún prejuicio, acepté que estaba loco, porque en aquel entonces, como uno de los efectos del desencanto de la película, que la vi con él, era, no está loco, es un producto del poder familiar, de la estructura del poder psiquiátrico, de la ferocidad gélida de la madre, de España misma. Hay que decir además que el desencanto lo desestabilizó bastante, porque a partir de allí Leopoldo sintió para siempre que España conspiraba contra él, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión ya mucho más tardía, pasaron 20 años, entro al café comercial y como nunca se sabe con Leopoldo si te va a registrar o no, dudo si me va a conocer o no, a pesar de
haber vivido días muy cercanos en los años 70 y tantos, ¿no? Y se dio vuelta, ya se veían todos los estigmas de la locura y de la medicación y de la cronificación manicomial. Se dio vuelta y me dijo, ¿no lincharon todavía a los lacanianos en España? Este fue su saludo, ¿no? Y la señal de que me reconocía. Leopoldo tenía una lucidez que suele ser muy afín a la locura. No tenía obstáculo con el sentido. Es decir, había leído textos en donde verdaderamente hay que hacer un gran esfuerzo porque en muchos casos carecen de sentido. El sentido al menos no se revela de inmediato, ¿no? Y él no tenía... él tenía una posición de lector donde se apropiaba de esos textos de una manera extraordinaria, ¿no? Pero estaba extraordinariamente vinculado a su madre de un modo... La madre era portentosa también, era un personaje tan interesante como él mismo. En la película es inmensa, Felicidad Blanca. Sí. Ella sí, ahí dice que estaba enamorada de Cernuda, muestra su odio por Rosales. Pero Leopoldo además era un gran poeta, un lector de Lacan y un tipo que en cierta forma sí anticipó la crisis de la izquierda, en el sentido de que no coqueteó nunca con la posmodernidad, ni con la movida en el sentido más frívolo de levantar los permisos, y sí se mantuvo sujeto a una idea de que había una estructura de poder que seguía intacta en España. Eso me parece que hay que reconocérselo a Leopoldo, ¿eh? Es decir, no era un hombre que tuviera un gusto por el análisis político fino, ¿no? Lo que pasa es que, claro, había rasgos aristocráticos con él también presentes, ¿no? Un día estoy con él, aparece Adolfo Suárez en la televisión y le digo, ¿qué te parece? Un ordinario, me dijo. Yo, claro, esta es la frase de un niño de Astorga, ¿no? Y después me dijo, un ordinario de corte fiel. No sabía yo que era corte fiel, después me enteré, ¿no? Tenía estas cosas. Ahora, hay que decir que Leopoldo murió con la idea de que había una estructura de poder que había atravesado la historia española de modo incólume, ¿no? O sea que, aún no siendo alguien que ingresara en los análisis políticos de las militancias, sí había entendido trágicamente España, ¿no? Lo que pasa es que él se sentía una víctima y a pesar de él mismo se ofrendaba como víctima. Eso es lo que te hacía sentir una gran impotencia, se hacía dar grandes palizas, pasaba 15 días enteros en la calle, saltaba de un manicomio a otro y era muy desagradecido. A Michi le pasaba en otro orden lo mismo con las personas que lo cuidaban. Tuvo muchas santas alrededor que se entregaron y se inmolaron con él, pero él no podía registrar al otro en esa dimensión. No podía decirse a sí mismo, me ayudó. Hablabas de la estructura de poder, hay un tema de tu libro, de Horizontes Neoliberales, que tiene que ver con la subjetividad. Sí. Y ahí discutíamos, digamos, tú decías, el capitalismo en su fase actual tiene una capacidad seguramente inédita, sin precedentes, de disciplinar o tratar de organizar al sujeto, pero ojo, no hay crimen perfecto. ¿Qué quiere decir eso de que no hay crimen perfecto? Vale, a ver, mi idea es que no lo hay, porque a pesar de que hay una larga serie de pensadores del neoliberalismo, que podemos situar incluso en el Foucault de su último tramo de vida, hasta el día de hoy, que han entendido que es una mutación del capitalismo a través de la cual, como tú lo has señalado, ahora sí ya la subjetividad ha quedado capturada. Ahora hay un autor coreano muy de moda que insiste en que ya no hay nada, que el sujeto se explota a sí mismo a gusto, ¿no? Y se somete a sí mismo a su propia explotación alegrándose. Ese sería el crimen perfecto, por ejemplo. Hay algo que entonces obliga a pensar, si uno sigue queriendo mantener el proyecto emancipatorio en el horizonte, en qué es lo inapropiable
qué sería en esa producción de subjetividad tan afinada, ¿no? En ese alcance tan íntimo de la producción de subjetividad de los dispositivos neoliberales, aquello que no es apropiable. Y entonces hay que ponerse a pensar si, por ejemplo, la relación que tenemos con el amor, con la muerte, con el deseo, con nuestros propios fantasmas, son producto o no de las construcciones del poder, de las construcciones históricas del poder. Por supuesto están intervenidas y colonizadas, pero yo pienso que no hay crimen perfecto porque hay siempre un resto, un elemento que no se deja del todo y que tiene que ver con la propia constitución del sujeto, del todo atrapar. Bueno, esto yo creo que nos lleva a las buenas, malas noticias del psicoanálisis, ¿no? Que es otra noción que quería explorar contigo. Que esto mutatis mutandis, aunque en un debate como ese que tú tuviste esto siempre es muy peligroso, es decir, bueno, benditas malas noticias. La mala noticia puede ser que, bueno, que podemos tener una serie de condicionamientos, algunos dirían culturales, pero yo creo que esta palabra también se queda muy estrecha, que hacen que efectivamente el goce vaya a estar allí, que el goce vaya a estar a lo mejor, digamos, como consecuencia derivada de una estructura material injusta. Y eso a lo mejor no es necesariamente malo. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, la verdadera justicia con la expresión malas noticias es esta. O sea, yo digo malas noticias en el sentido de decir, miren que en el sujeto hay compulsión a la repetición, goce, pulsión de muerte, deseos insatisfechos, pero también gracias a eso, ningún proyecto puede totalizarse de tal modo que homogeneice a todo el mundo, ¿no? Así que el desafío de una nueva lógica emancipatoria es a partir de la diferencia, no a partir de la homogeneidad. Y a la vez aprovecho para distinguir igualdad de homogeneidad, ¿no? La igualdad no es homogeneizarnos a todos, ni nivelarnos a todos, ni encontrar un principio equivalencial que nos vuelva absolutamente intercambiables. La igualdad es reconocer en cada uno lo que no es intercambiable, porque si no estamos en el proyecto de la mercancía, ¿no? Así que son buenas noticias, ¿no? Son malas en el sentido de que Freud, siendo un ilustrado, le dijo a la ilustración, miren, el progreso, él hablaba, su interlocutor eran los bolcheviques, ¿no? Y Freud decía, bueno, ustedes creen que va a llegar a haber una sociedad que va a progresar de tal modo que va a cancelar la pulsión, el deseo, ¿no? Entonces, es una mala noticia para ese capítulo de la ilustración que sueña todavía con eso, pero a la vez es buena. Te voy a preguntar por la noción de izquierda lacaniana y te lanzo una propuesta. Si me preguntaran a mí cómo explicarías tú lo que es la izquierda lacaniana, yo diría, la izquierda lacaniana escucha a la Internacional Socialista que dice la tierra será el paraíso, patria de la humanidad, y dice esto es una estupidez. La tierra nunca será el paraíso ni será la patria de la humanidad. ¿Qué te parece? Yo pienso que esa utopía de la que he formado parte, ¿no? Y que sus instancias motivadoras las he podido reconocer, ¿no? Encierra algo que no es materialista, es absolutamente metafísica e idealista, ¿no? Soy capaz de cantarla porque, claro, es decir, respeto siempre las cosas que compartimos, pero yo creo que es más entretenido pensar que realmente ese paraíso no nos interesa, no ese es el tema, porque la verdadera cuestión para mí, desde la izquierda lacaniana y siguiendo tu lógica, es que hay que saber habitar entre dos cosas que son imposibles, que uno no es importante y a la vez uno es importantísimo. Y estas dos cosas son ciertas las dos. No se pueden cancelar dialécticamente y por lo tanto no hay paraíso. Es decir, la izquierda lacaniana sería una izquierda donde se ha renunciado a la armonía. Te voy a proponer que aterricemos un poco con dos experiencias políticas concretas. Estuviste muchos años como agregado cultural de la Embajada Argentina. Te quiero preguntar por esa experiencia, la experiencia de Néstor y Cristina, del kirchnerismo en Argentina, que de alguna manera se corta abruptamente con la victoria de Macri. Miles de americanos del sur desaparecieron en mazmorras de la dictadura
o desaparecieron para siempre. Es precisamente en memoria de todos ellos que estas nuevas generaciones que hoy se incorporan a la política lo hacen desde la democracia y desde la paz como dos valores fundantes. Es verdad que yo creo que todavía no hay suficiente distancia para hacer una valoración con la justa distancia, pero ¿cómo lo valoras? Digamos, esa experiencia no solamente en clave argentina, sino entender qué ha significado en el mundo un tipo de liderazgo y de políticas públicas y de construcción de lo popular. Bueno, en como primer lugar, debo decirte que me siento orgulloso porque al principio cuando me dijeron hay un tipo en el sur que dice que va a derogar la ley de obediencia debida de punto final, que va a detener a todos los militares involucrados en el genocidio, que además está dispuesto a introducir un nuevo campo de experiencias, porque claro, es muy curioso, los republicanos tradicionales, la palabra populismo, ¿no? Y su régimen de circulación tan peyorativo, pero la inserción de tradiciones republicanas y liberales que promovió el kirchnerismo fue insólita: matrimonio igualitario, asignación universal por hijo, una política de la memoria asumida por el Estado mismo, es decir, la invención de un sujeto político. No hubo un solo acto de Néstor y de Cristina donde no estuvieron madres, abuelas e hijos, ¿no? La investigación de la complicidad civil con la dictadura. O sea, ahora ya parece mentira que haya sucedido todo eso. Han pasado pocos meses y la pesadilla es tan grande que muchos me dicen, ¿pero ocurrió esto? La izquierda clásica sigue diciendo, bueno, no superaron el modelo extractivista, bueno, no tocaron las estructuras profundas del capital. ¿A cuántos tendríamos que haber matado? ¿Y cuántos de nosotros tendríamos que haber vuelto a morir? Esto es lo que no añaden nunca en el análisis. Es decir, claro, sí, por supuesto, si ha sido tan fácil de desmontar, es verdad que no se produjo la revolución, porque, entre otras cosas, vivimos en el tiempo histórico del duelo de esa palabra. Es decir, la idea de un corte absoluto, la idea de una ruptura absoluta, la idea de un comienzo nuevo y radical, me parece que es una idea que hay que trabajar mucho de nuevo para ver si tiene alguna posibilidad política de retornar. Entonces, en ese aspecto, el kirchnerismo logró una lógica distributiva como no se conocía en la Argentina del ingreso, un desendeudamiento del país. Una cosa clave para Argentina, la inserción en América Latina, porque los argentinos creían que eran, como decía Borges, europeos en el exilio. Haber sentido la hermandad, la fraternidad con Bolivia, con Ecuador, con Venezuela, bueno, una novedad cultural extraordinaria. Que evidentemente las estructuras corporativas y financieras seguían vigentes, por supuesto. El kirchnerismo era la tendencia de la JP sin los grupos armados, ¿no? Y con una medida de la realidad más responsable. Te quiero preguntar ahora por Podemos, pero no sé muy bien cómo aterrizar la pregunta. O sea, creo que Podemos ha sido un objeto que ha despertado, digamos, como muchísimos entusiasmos, y digo ahora entusiasmos no con una carga valorativa necesariamente positiva, sino, digamos, como muchas miradas que han tratado de entender cómo es posible, quiénes son. Yo creo que hay algo que sigue molestando mucho de Podemos, y es que de alguna manera pues fue creado por unos bichos raros, que hubiera sido inimaginable que pudieran representar nada en la política española. Y seguramente buena parte de nuestros adversarios, y quizá una parte de nuestros aliados también, ha tenido una relación con nosotros extraña, quizá por no terminar de comprender algunas de las claves fundamentales que explican Podemos. Y yo tengo la sensación de que tú, por tu formación, por conocer precisamente lo que significa Argentina, por conocer los debates que se han producido en la izquierda, digamos, puedes tener más elementos para comprender algunas de esas claves que molestan y que algunos no han podido desentrañar, porque es verdad que en el origen de Podemos hay un debate intelectual, que eso es increíble. O
O sea, es increíble encontrar una organización política en cuyo origen esté, digamos, un debate de gente que se dedicaba profesionalmente a la academia y a la investigación y que eran activistas también, pero que de alguna manera si destacaban por algo era por dedicarse profesionalmente a pensar. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo ves? Mira, permíteme un rodeo con esto, ¿no? Es decir, una vez un amigo me contó que insultó a Garibaldi en una fiesta y inmediatamente una señora que estaba en la casa llamó a la policía, a los carabinieri. Hay ciertos nombres propios, Bolívar en Venezuela, San Martín en Argentina, Napoleón, Bismarck, bueno, en fin. Es muy llamativo, en España, era una cosa que percibía con toda nitidez, digo, ¿cómo puede haber una ausencia radical de nombres propios incuestionables? Has visto que todos los países tienen nombres propios que la crítica... Yo puedo ir a la Argentina y decirles, mira, San Martín en realidad era un español, un masón, ilustrado, vivió solo 9 años en Argentina, formaba parte de la logia de los caballeros racionales, combatió con los españoles contra Napoleón en Bahía. No pasa nada, es San Martín, estamos hablando del padre de la patria. Bueno, en España la sociedad civil jamás generó un nombre propio que ofenda a las multitudes si se lo toca, porque todo es controvertido y los nombres están situados en el orden del arte, de la literatura o de los santos, ¿no? Entonces, voy a esto porque a mí me parece que en Podemos han surgido los nombres. Es decir, ¿cómo puede explicarse que el único país que tendría que tener un panteón de justos es España? Porque es el país donde el fascismo no entró caminando. Es el único país en donde al fascismo, su ingreso, hubo que echar a muchísima gente, hubo que matar a muchísima gente, y hubo incluso españoles que han peleado en frentes increíbles. Recordemos el tren Guadalquivir entrando en París. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Entonces resulta que bien, el 15M se hace la lectura de la crisis orgánica. Yo no compartí esa lectura, porque claro, después de ver el 2001 argentino, 14 monedas, corralito, 7 presidentes en una semana, dije, la verdad que para crisis orgánica falta. Es una crisis de representación, ¿no? Pero sin embargo me pareció igual interesante la mala lectura, porque hay veces que la mala lectura posibilita que haya una traducción política, ¿no? Entonces yo a Podemos lo veo en ese aspecto como el retorno de lo reprimido, más que como el resultado de una crisis orgánica, y ahí se ve la clave un poco freudiana de mi manera de entender esto. El retorno de yo lo lo veo reprimido. el retorno de lo reprimido. Yo veo que esa extrañeza, hay un término alemán que es Unheilig, que es lo extraño y lo familiar. Ustedes son muy extraños, y me reconozco en ustedes, porque son muy familiares a la vez. Porque algo en este país que sucedió tuvo mucho que ver con ustedes y fue absolutamente eliminado. Quedó absolutamente destruido. Pero como el crimen no es perfecto, resulta que aparecieron ustedes y aunque ellos mismos no se lo puedan explicar, aunque ellos crean que el verdadero rechazo viene de que estos tipos son raros o son profesores universitarios, yo creo que lo que está pasando es más terrible. Ven en ustedes lo que creían que habían matado del todo. Es muy interesante, o sea, porque ayer, o sea, digamos, hay como diferentes elementos. En el discurso había una alusión inicial a las brigadas internacionales. Sí, comenzaste así además. Hay, claro, y eso era claramente buscado. Hay, digamos, un desconocimiento de una parte muy importante de la Cámara, de lo que representa eso. Hay cuando lo estoy diciendo, como algún gruñido molesto en las bancadas, digamos, en los diputados más cultivados del Partido Popular, que saben lo que significa hablar de las brigadas internacionales en España. Pero hay algo que yo creo que es más importante que eso, porque, digamos, está bien construir, digamos, el hilo que vincula las experiencias históricas con el presente, pero ayer ocurrió algo que yo creo que es lo que tiene que ver con el fenómeno Podemos y con que funcione, a pesar de que muchos actores racionales creen que eso es su principal límite, que es el momento en el que se ve el afuera y el adentro. En el momento en el que yo les dije una cosa que es una obviedad estadística y que pensaría cualquier español en un bar. ¿Dónde hay más posibilidades de que se cometa un delito?
en un grupo de ciudadanos que están en la calle, en una movilización o en un parlamento. Las movilizaciones por la educación pública, por la sanidad pública, por el derecho a una vivienda digna, son movilizaciones de los que defienden las instituciones frente a los antisistema que se sientan en el Parlamento. Dicen que han movilizado ustedes a 500 policías. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. Pero decir allí una verdad del Barqueros, una cosa que se diría en cualquier bar, decírselo allí y que se lo estuviéramos diciendo nosotros, porque eso no se lo podía decir, digamos, un partido con casos de corrupción. Hubieran dicho, no, pues ustedes y tal. Que nosotros en ese momento estuviéramos teniendo la legitimidad para decirles dentro del Parlamento una cosa que solamente se podía decir fuera, eso es lo que les rompe. Es decir, eso es lo que no les había ocurrido nunca. Eso es lo que hace que la bancada empiecen a llamarnos terroristas, sinvergüenza, gilipollas. ¿Cómo no lo pueden soportar? No pueden soportar que lo que es Vox Populi de repente entre a los espacios aparentemente sagrados y de repente se lo digamos ahí. Que ayer tuviera que salir a reivindicar a Santiago Carrillo, Ciudadanos y el PSOE, es como pues revela algunas claves de la vieja izquierda española. Y Carrillo era un tipo, bueno, con muchas luces también, no solamente con sombras. Yo le pude entrevistar y me fascinó la altura política del individuo. Pero es como, claro, es que está en la izquierda que a vosotros os gustaba. Era la izquierda que llegaba a la institución y decía, yo con tal de formar parte de esta institución soy capaz de renunciar a todo. Y mira que me he jugado la cárcel, la libertad, que no sé qué, pero renuncio a todo. 40 años de exilio. Claro, y nosotros no. Es que esa es la cuestión, ¿no? Y eso implica que los límites de la representación están puestos en cuestión. Es decir, que todo aquello que volvía representable a ese lugar ahora ha quedado interpelado por algo que hay que asumirlo en el interior de la representación misma y está todo organizado para que eso no sea representable. Entonces ahí va a estar toda la cuestión, ¿no? Cómo se pasó. Por eso me gustó muchísimo coreográficamente el momento en donde ustedes se fueron y después volvieron. Porque claro, ¿qué es lo que pasó en España? Que los que se fueron no volvieron. Pero esta vez ustedes se van y vuelven, ¿no? Total. Y ese es el punto en donde verdaderamente el límite cruje. Y de nuevo no se lo podían imaginar. O sea, es como cuando el matón de la clase da un bofetón al débil y sabe que allí se acabó. Le dio el bofetón y se lo queda. Y ayer era evidente que era una injusticia flagrante, que era una interpretación torticera del reglamento y hasta los medios de comunicación de la derecha han dicho Pablo Iglesias es malísimo, pero Ana Pastor se equivocó. Pero estoy convencido que ya pensaba que podía darnos ese bofetón de injusticia y que nos íbamos a quedar con el golpe. Y de repente es como, sí, pues vamos a salir los 67 del hemiciclo. Y Rajoy se tiene que dar la vuelta. Rajoy, que estaba bajando para intervenir, se tiene que dar la vuelta y volver, que no tenía por qué hacerlo, pero porque era... O sea, que se van a ir 67 diputados y no van a escuchar mi discurso final. Pues nos vamos y no lo escuchamos. Y no están acostumbrados a eso. O sea, en este país hay unas élites políticas que no están acostumbrados a dar un golpe y que se lo devolvemos. Aunque después todos los medios de comunicación nos pongan a caer de un burro, la gente vio que nosotros respondemos a esos golpes. Que yo creo que tiene que ver con algo generacional también. Yo creo que esto asusta a muchas personas mayores que dicen, uy, lo que están haciendo estos. Pero la gente joven en nuestro país dice, por fin, ¿qué se han creído estos? Y en general tengo la sensación de que las cosas por las que más nos atacan no son tanto puntos débiles que encuentran y que pretenden explotar, sino un reconocimiento de que les hemos tocado abiertamente su punto débil. Sí, estoy de acuerdo. Simplemente te añado que, ya que mencionas lo generacional, en donde yo estoy evidentemente por fuera de ese tiempo generacional, sin embargo, debo decirte que para mí Podemos ha sido un alivio, que realmente hubiera terminado asustado si en España nunca hubiera emergido lo que ha surgido a través de ustedes, ¿no? Es decir, esta posibilidad de la que estamos hablando y que además tiene una apuesta pascaliana, que es el otro que la va a recibir. Esta verdad que ustedes ponen en juego, ¿cómo la va a procesar el otro? Porque después vienen todos los grandes estudiosos. Tú has estudiado la comunicación y sabes muy bien, ¿no?, que
viene el problema de la recepción de todo eso, ¿no? Y ahí se reintroduce el tema del crimen perfecto. Esta verdad que surgió ayer, incluyendo todo, tanto tu discurso como el momento de la salida, como el momento de la entrada, más incluso los mínimos gestos que se pusieron sobre la escena, que pueden ser leídos, ¿no? ¿Cuáles son verdaderamente las posibilidades que tienen los medios de comunicación de neutralizar todo eso, o hasta dónde, al revés, eso tiene un núcleo, ¿no? Por lo que abre, por lo que muestra, por lo que es capaz de revelar, que no puede quedar neutralizado por todo el aparato mediático? Me parece que va a ser en los próximos tiempos, que no sucedía antes. Antes veíamos una perfecta continuidad entre lo que era la vida política y la construcción mediática, ¿no? Pero claro, ahora pasaron otras cosas. Ahora un medio ha sido capaz de destituir a un secretario general. Es decir, ahora estamos en un terreno absolutamente inédito, ¿no? Y ahora se ha conformado, como has dicho tú, una triple alianza, una homogeneidad, y ahora viene una travesía absolutamente distinta. Por eso, claro, es muy necesario que internamente haya mucha fortaleza también, ¿no? Mucha sabiduría, porque hay una maldición en la izquierda que tú conoces muy bien, que es que precisamente porque no hay un otro del poder que los controla, están más destinados a que lo que Freud llamaría el narcisismo de las diferencias haga estragos. Claro. Esto, como diría Lope de Vega, quien lo probó lo sabe, ¿no? Es decir, recuerdo los daños irreparables entre nosotros antes del exilio, ¿no? Es decir, hay algo de, al no estar condicionado, esa es tu ventaja porque es tu autonomía, sí, ¿no? Sí. Que nadie te puede, eso es lo que te permite hablar como hablas, ¿no? Y a la vez estás a solas y por lo tanto bajo todas las tensiones grupales que se pueden suscitar, ¿no? Totalmente. Estamos llegando al final, nos queda el cuestionario y la rueda de reconocimiento. Vamos a empezar por la rueda de reconocimiento. Yo te dejo unos nombres y con mucha brevedad, con unas poquitas palabras, digamos, los caracterizas. Carlos Marx. Un genio, tuvo una epifanía que anticipó todo. Sigmund Freud. Lo mismo, los dos tipos que mostraron las estructuras que nos rigen. Heidegger. Infame rector de Friburgo que se volvió loco, destruyó su propio pensamiento y anticipó el mundo de la técnica de un modo genial. Lacan. Un conservador subversivo. Laclau. El que le dio una dignidad teórica nueva a la palabra populismo. Vamos ahora con referentes políticos. Evita. La irrupción de la mujer en la vida colectiva de un pueblo con consecuencias extraordinarias. Cristina. Una líder extraordinariamente inteligente y sagaz que tiene una gran lectura del mundo, pero tiene el gran obstáculo mayor que es la pertenencia al peronismo. Vamos con el cuestionario. ¿Un maestro o una maestra intelectual para ti? Uy, tengo varios, pero voy a decirte desde lo más lejano, después Lacan, hasta lo más cercano, después mi amigo Eugenio Trías. Un referente político. Pablo Iglesias. Oh, esto es demasiado. Un libro. El malestar en la cultura, de Freud. Una película. Hoy voy a ser muy vulgar aquí. El Padrino. Una canción. Soy un enfermo de los Beatles, así que Tomorrow Never Now, de Revolver, al que considero el momento bisagra. O sea, la crítica dice que es Sgt. Pepper, pero yo veo en Revolver ya la potencia definitiva de los Beatles. Ahora sí que sí llegamos al final. Te entrego la taza de la tuerca, que hay que cogerla con la mano izquierda y puedes brindar por lo que quieras. Bueno, por todos los compañeros y compañeras de Podemos y por la fortuna de ese proyecto político en España. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge.